¿Se acuerdan lo que estamos estudiando? Creo que está ahí puesto. Eh, Estamos estudiando la serie basada en Primera de Pedro. Y hoy nos toca la octava parte eh, eh, de esta serie, con un pasaje muy particular, con un pasaje con una enseñanza, pero maravillosa, realmente. Y precisamente, hablando de enseñanza, este viernes 11 fue el Día del Maestro. Y bueno, quisiera aprovechar también la oportunidad para saludar a todos los maestros y maestras con mucho cariño. ¿Mm? Y porque precisamente vamos a hablar de una enseñanza, pero de una enseñanza perfecta. ¿Mm? Hoy, a ver si, de una enseñanza perfecta. ¿Mm? Ahora vamos a ver algo. Cuando recibimos una enseñanza, podemos escucharla o podemos retenerla en nuestras mentes durante algún tiempo, dependiendo de qué cosa, dependiendo del impacto que haya causado en nuestras vidas, ¿no? Pero si no causó impacto esa enseñanza, directamente es muy probable que dure muy poco tiempo en nuestras mentes. ¿Mm? Pero si a esa enseñanza yo le agrego un ejemplo, el maestro agrega un ejemplo a la enseñanza, bueno, es muy probable que nos quede grabada, porque tenemos la forma de poderlo comparar y hay una forma de aplicarlo. A la enseñanza yo la puedo aplicar. ¿Mm? Y aparte puede ser que ese ejemplo capte mi atención y puede ser, porque siempre el ser humano es curioso, entonces quiere ver cómo es ese ejemplo, ¿no? Y ese ejemplo hay veces que puede llegar hasta tocar nuestros corazones. Y si es así, si está la enseñanza y está el ejemplo, bueno, esa enseñanza la vamos a retener posiblemente durante mucho tiempo. Pero si además le agregamos un propósito a esa enseñanza, bueno, a esa enseñanza si se le agrega entonces va a quedar grabada como fuego. ¿Mm? Pero ¿cuándo es que va a quedar grabada como fuego? Cuando la enseñanza causó impacto, cuando el ejemplo tocó nuestro corazón, entonces, y el propósito responde a ese por qué. ¿Mm? ¿Por qué de todo esto? Esa enseñanza, cuando quedó así, quedó grabada en nuestro corazón y nos va a acompañar todos los días de nuestra vida y vamos a ser viejitos o vamos a ser ya mayores y la vamos a recordar y la vamos a tener grabada totalmente en nuestras mentes y en nuestro corazón. Así pasó con Pedro. Pedro ya era una persona grande cuando ya escribió esto, ya habíamos hablado que era una persona que en muy poquito tiempo ya iba a ser sacrificada. Se supone que estaba más o menos entre los 70 y los 80 años, pero esta enseñanza que él recibió de Jesús le quedó grabada en su corazón totalmente y así nos las expuso a nosotros. Así que bueno, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer la porción que nos toca hoy, que es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 25. Entonces, la palabra de Dios dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si, haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca,
quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Y vamos a tomar de esta porción lo que es la enseñanza, lo que es el ejemplo y lo que es el propósito. ¿Mm? Vamos a comenzar entonces con la primera parte, que es la enseñanza. Bien, entonces, vamos a tomar los 3 primeros versículos, es decir, desde el 18 al 20. Y fíjense esto. A primera vista pareciera que no me está hablando a mí o no te está hablando a vos. Porque hay algo que es, digamos, como que nos sectoriza. Y dice criados. La primera palabra, vamos a la primera, dice criados. Es como si yo le dijera a un grupo de personas, no sé, por ejemplo, que le diga rubios, o que les diga mujeres o varones, o sea, estoy haciendo un grupo. En este caso dice criados, ¿no? Entonces, es como que sectoriza y en un principio como que dicen, bueno, pero esto es para los criados, no es para mí. Esta palabra, de ahí más, todo lo que diga no me corresponde porque le está hablando a criados. Justamente Pedro le está hablando a los criados. Entonces, si nos vamos al contexto de esa palabra cuando fue escrita, los criados o siervos de aquella época eran eran personas encargadas de la parte doméstica, encargadas de la casa de su señor. Generalmente en ese tiempo no se había abolido la esclavitud, así que generalmente eran esclavos, pero eran esclavos, muchos de ellos, hasta orgullosos, porque pertenecían o cuando estaban en la casa de un señor importante o que era renombrado, era algo importante, o sea, ellos se sentían, no, trabajo para la familia tal, yo soy el siervo de la familia tal. Eso generaba un cierto orgullo, ¿no? De ese siervo, de los siervos. Pero vos me decís, bueno, pero sigo sin poderme incluir dentro de ese grupo, por más que todo lo que me estás diciendo, no me considero siervo. Entonces, yo te digo, bueno, quizás ya algo lo podés llegar a visualizar, pero esta enseñanza está apuntando, y ahora lo vamos a ver, a todos. Es como si yo hubiera empezado esta frase diciendo iglesia. ¿Por qué? Bueno, veamos, hay 3 aspectos en el cual nos podemos incluir dentro de esta primera enseñanza donde dice criados. Estamos ahí, criados. Entonces, todos somos siervos en 3 aspectos. Vamos entonces al primer aspecto. Somos siervos de Cristo, ¿no? La primera, la más importante. ¿Cómo sabemos, yo te pregunto, cómo, si has recibido a Cristo en tu corazón, ¿lo has recibido cómo? Como el Señor de tu vida. No hablamos y no decimos Señor a Cristo. Entonces, ¿y quién le dice Señor?
Es una persona que está dispuesta a servirle. ¿Mm? Entonces, buscando un poquito, bueno, me cansé de encontrar versículos que hablaban de nuestra condición de siervo, de siervo, de servicio, de criado para Dios. Somos siervos de Cristo. Por ejemplo, podemos ver acá uno que dice, en pos de Jehová vuestro Dios. Fíjense, esto desde Deuteronomio desde el Antiguo hasta el Nuevo. Fíjense lo que dice ahí. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él, ¿qué cosa? Serviréis y a él seguiréis. Eso está en Deuteronomio 13:4. Quise hacer saltos entre el antiguo y el nuevo, ¿no? Vamos al nuevo. Fíjense, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, fíjense, mi Padre le honrará. Hay veces que la palabra de Dios, que la enseñanza, como habíamos dicho, impacta. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Servís a Dios? ¿En algo, en algún aspecto, en alguna área? ¿Orás por los enfermos? ¿Trabajás en algún ministerio? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás sirviendo a tu Señor? Fíjate que lo primero es que somos siervos de Cristo. ¿Mm? Fíjense, hay más. Bueno, hay muchos más, pero quise poner algunos nada más por la cuestión de tiempo. Fíjense esto, ahora saltamos a Deuteronomio otra vez. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengáis prosperidad. ¿Mm? Que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante, ¿Mm? Que ames a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Mm? Y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, después de eso, saltamos a Josué. Fíjense, si hay algo que me gusta a mí, si esto, había puesto acá, si esto no te convence, me gusta mucho la forma que Josué lo tiene, la forma de decirlo. Fíjense. Pero, si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados, al otro lado del Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¡Qué convicción! ¡Wow! Es decir, ustedes vayan si no quieren servir a Dios. Realmente sobran palabras, sobra versículos en los cuales Dios dice ahora, ¿qué pide tu Dios, tu Señor, Jehová, Dios? Que seas siervo de Cristo. La primera enseñanza. Somos siervos de Cristo. Criados, iglesia. Antes que nada, ¿a quién se dirige? Entonces, vamos a ver ahora el otro aspecto. Les dije que había tres aspectos. Ahora, somos siervos de nuestros hermanos en Cristo. ¿Mm? Bueno, fíjense el primer versículo al que hago referencia. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros. Mejor ejemplo, imposible, ya con eso me basta. Ya con esa palabra de Jesús me basta. Pero si necesitas más,
Mas entre vosotros no será así, dice en Mateo, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Somos siervos de nuestros hermanos en Cristo, los unos de los otros. Dice, ¿cómo quiere cómo quiere nuestro Señor que considere yo a mi hermano? ¿Qué ejemplo nos dio? Bueno, fíjense, a uno más. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Realmente, no solamente servimos, hacemos nuestra tarea, sino que encima Dios dice, no es injusto para olvidar vuestra obra y nos recompensa, nos se agrada. Ya vamos a ver ese punto. Entonces, segundo, somos siervos de nuestros hermanos en Cristo. Y el tercero, a lo que apunta, somos amos y siervos en nuestros trabajos. Y ahora vamos a ver la parte de la enseñanza específica. Dice, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Bien, vamos a ver acá. Cualquiera sea tu trabajo, cualquiera sea el trabajo que estás haciendo, sos siervo. No importa. Si, por ejemplo, trabajás en relación de dependencia, que es la forma más fácil de poderlo comparar, es muy claro verlo. Todos los días debes de obedecer a tu jefe, que puede ser el dueño de la empresa, puede ser o un personal con mayor rango que vos. Sea como fuere. Debes obedecer sus órdenes con respeto, más allá de cómo te lo dice, o cómo lo expresa, o su carácter, o lo que fuere. Lo tenés que hacer. Si no se obedece, la consecuencia es que te quedes sin trabajo, muy, muy posiblemente. La consecuencia en aquel tiempo, si se le faltaba el respeto al señor de la casa, o no se lo obedecía, era la muerte. Bueno, en este caso, se termina el trabajo, o sea, lo que hacen es que te despidan. Si es relación de dependencia, te despiden. Entonces, bien, en ese tipo de empresas, en las empresas en las que hay un rango de una jerarquía, puede ser que te comportes muy bien y que empieces a subir de rango, entonces te conviertas vos en jefe y tengas subordinados, ¿no? Entonces, vos obedeces a tus jefes y también tenés subordinados. Vos también sos jefe. Entonces, hay una mezcla de amo y señor. Bueno, en aquella época también. En aquella época, cuando eran siervos, muchas veces era un siervo principal. ¿Se acuerdan de José? Era el principal de la casa. Si bien tenía al dueño de la casa como su señor, ¿no? Pero también tenía a los otros siervos de menor rango al servicio de José. Bueno, en este caso, fíjense que la historia humana no cambia mucho. Sigue siendo así en el trabajo. Entonces, se da mucho el tema de el amo y siervo. Yo soy siervo de mi amo y también soy amo también de los otros que tengo subordinados. Entonces, yo puedo ser también un amo difícil de soportar. Y yo puedo, en mi trabajo, ser una persona áspera para soportar también. Pero acá específicamente les está hablando a quiénes, a los siervos. Y siendo siervo, yo tengo que con todo respeto soportar si esa persona me maltrata, ¿no? Entonces,
dice, la palabra de Dios nos confronta a que nos comportemos dignamente como hijos de Dios y que nos sujetemos a nuestros amos con todo respeto, no importa que sea insoportable, que es la palabra que usamos hoy. No, difícil de soportar es que es insoportable. Es así. Hay veces que dicen, mira, mi jefe me vuelve loco. Bueno, ahora, si por el contrario sos independiente, es lo mismo. Si estás acostumbrado a decir, soy mi propio jefe, bueno, ya te quiero decir que no es tan así. Porque cada vez que estás delante, si te dedicas al comercio, estás delante de un cliente, por ese momento, mientras dure la transacción, ese cliente es tu amo y vos sos su siervo. Lo tenés que servir a ese cliente. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la jerga que dicen? El cliente tiene la razón. Siempre tiene la razón. ¿Ah? Entonces, por más que ese cliente te trate mal, difícil de, bueno, podés optar con maltratarlo y seguramente la venta se cierra y no se cierra la venta y la perdiste. Ahora, si sos sumiso y lo soportaste y qué sé yo, bueno, entonces seguramente vas a tener éxito en esa venta, ¿no? Entonces ahí tampoco podés llegar a decir soy mi propio jefe siempre o soy mi propio amo. Siempre que dure esa transacción. Lo mismo si trabajás en la construcción o haces cualquier tipo de trabajo manual, mientras dure la transacción, hay un amo y hay un siervo. Y la palabra de Dios te está diciendo en esa transacción, vos tenés que ser sumiso y tenés que con todo respeto tratarlo, como hijos dignos de Dios. Entonces, me podés llegar a decir, un segundo, ahí está. Esto lo puse específicamente porque yo lo he escuchado. Y dice, mira Joaquín, hay veces cuando yo les presento la palabra, cuando hablo y les presento la palabra de Dios y hablo de esto o algo parecido, me dicen, mira, Joaquín, lo que yo vivo es muy duro. ¿Sabes qué? Para Dios es fácil. Siempre fue fácil para Dios, porque Él no pasa o no pasó por los problemas que yo paso, que yo tengo y que Él no tiene ni tampoco tuvo que soportar todo lo que yo soporto. Suelo ser bastante sincero y confrontador, ¿no? Entonces, recibo este tipo de vendría a ser como quejas, ¿no? Eh, Ahora, lo importante es, ¿vos lo estás pensando eso? Te estás diciendo hoy, mira, Joaquín, está perfecta esa enseñanza, pero lo que yo vivo es muy duro. Y alguna vez pensaste, claro, para Dios es todo fácil, porque Él es todopoderoso. Él no pasó por los problemas que yo estoy pasando. Eso, si no lo estás pensando, alguna vez lo pensaste, o quizás lo estás pensando hoy, bueno, pasemos al ejemplo. Pasemos al ejemplo con el que afirmamos esa enseñanza. Y el ejemplo, vamos a tomar el versículo 21 al 23, que dice, pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué cosa dice ahí? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga, justamente. Entonces, en este punto es donde me empiezo a quebrar. Digo, el ejemplo de Jesús es maravilloso. Eh, Cuando recibís maldiciones o insultos,
quizás los soportes, ¿no? Eh, gracias, Melina. Ejemplo tenemos. Sí, señor. Ahora, fíjate esa pregunta. ¿Cómo reaccionamos ante algún agravio? ¿Cómo reaccionamos ante algún agravio? Ahora, algún agravio hacia mi persona, quizá me lo soporten. Esto va en contra de la reacción normal del ser humano. Si a mí me insultan, el ser humano normalmente va e insulta otra vez, ¿no? O peor todavía, a ver quién gana. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante algún agravio? Y si ese agravio se lo hacen a tu hijo, o a tu madre, o a alguna persona a la que amás profundamente, y se lo maldicen, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reacciono? ¿Cuántas veces queremos tomar justicia por nuestras manos? Una aparente justicia, nuestra justicia, no la justicia de Dios. ¿Cuántas veces, en vez de encomendar la causa al que juzga justamente, queremos agarrar eso por nuestras manos? Y puedo decirte que es una reacción más que normal y común en el ser humano. O sea, esto que hizo Cristo, este ejemplo que nos dejó Cristo, es un ejemplo maravilloso. Es un ejemplo que hay que hacerlo todos los días. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, wow. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. ¿Cuántas veces? O cuando estaba con Poncio Pilato le decía, no te das cuenta que tengo autoridad para destruirte, para hacer lo que quieras. Y él dice, no, ninguna autoridad tendrías si no te fuera dado de lo alto. Jesús podía tranquilamente, eh, con una sola palabra, terminar todo su sufrimiento, pero no lo hizo por vos y por mí. Mira esto. Dice, los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban, tapándole los ojos. Le decían, adivina quién te pegó. Y proferían contra él toda clase de insultos. Eso está en Lucas 22, 63, 65. Y después sigue, cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y llevaron a Jesús al Consejo Supremo. Allí le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Dínoslo de una vez. Y Jesús contestó, aunque se lo diga a ustedes, fíjense, con todo respeto, el ejemplo, aunque se lo diga a ustedes, no me van a creer. Y si les hago preguntas, no me van a contestar. Sin embargo, desde ahora mismo, el Hijo del Hombre estará sentado junto al Dios Todopoderoso, que juzga justamente. Después nos encontramos un versículo que dice más adelante, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz, Jesús encomendaba su causa al que juzga justamente. Y ahora, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿No surge en tu corazón esta pregunta? Entonces, ¿por qué tanto? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Cuál es el propósito? Tenemos que tener esa pregunta respondida para poder tener esa enseñanza de hoy hasta el último día de tu vida. Entonces, en realidad estaba esperando llegar a este punto. El propósito. El primer propósito. Nos vamos a dar cuenta que en esta carta, en esta porción, hay dos propósitos dentro de este mensaje. El primero dice, fuisteis llamados a padecer como Cristo para que sigamos sus pisadas.
Fuiste llamado a padecer como Cristo para que sigamos sus pisadas. Bien. Dice aparte, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamado. Ahora, fíjate esto. ¿Querés sentirte aprobado delante de Dios? Todo lo que padezcas injustamente por su causa, Dios lo va a ver con agrado. Ahora, ¿somos conscientes de lo que eso significa? El Padre y el Dios creador a nosotros, a pecadores, nos va a ver con agrado. Bueno, yo quiero eso en mi vida. Yo quiero que Dios me vea con agrado. O sea, que la próxima vez que alguien, que algún jefe, o que algún cliente, o que alguna persona me maltrate, o me haga trabajar más de la cuenta, o te haga trabajar más de la cuenta, o te maltrate, o te insulte, o te maldice, a vos o a algún familiar amado tuyo. Y si seguís el ejemplo de Cristo, de que vas a encomendar esa causa al que juzga justamente, bueno, el Dios creador va a mirarte y a agradarse de vos. Porque fuiste llamado a padecer como Cristo para que sigas sus pisadas. El segundo propósito es el de Jesús, y es el que está ahí en el texto que se puso antes. El segundo propósito es el de Jesús. Dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Estando el propósito de Jesús, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. El propósito de Jesús, erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor. Repasemos esto. Tenemos la enseñanza. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La enseñanza. Vamos al ejemplo. Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuanto más lo repitas en tu cabeza, más te va a quedar. El ejemplo. El propósito. Fuimos llamados a padecer como Cristo para que sigamos sus pisadas. Y esto me recuerda y me trae a la memoria Isaías 53, que dice, fíjate toda la conexión que hay, la palabra que hemos visto recién, con Isaías 53. La permanente conexión. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
¿Se acuerdan del propósito de Jesús? Eran ovejas descarriadas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Ven la conexión? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y por último, por tanto, yo le daré parte con los grandes. Con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. La palabra de Dios es maravillosa. Nos confronta, nos trae a la actualidad, como dijo Jesús, todo pasará, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no pasa y es actual siempre. Si tenés que soportar los padecimientos que tengas que soportar, tenés un ejemplo, a Cristo, que padeció por nosotros. Oramos entonces. Amado Padre, amado Señor, ejemplo nos dejaste, enseñanza nos dejaste y un propósito nos dejaste. Jesús, hay veces que no paro de pedirte perdón porque lo que quiero hacer eso no lo hago. Ante alguna causa no la encomiendo al que juzga justamente, sino que me enojo o tomo cartas yo en el asunto. Y seguro, siempre salen mal las cosas. Señor, enséñanos a que ante los agravios, ante las maldiciones, que es tan común en el ser humano de antes y de hoy, que es tan normal el agravio entre hermanos y hasta a veces hermanos en Cristo, enséñanos a ser sumisos. Enséñanos a no abrir nuestra boca, que no haya engaño en nuestra boca y que padezcamos, porque tú lo miras con agrado. Ayúdanos a que esta enseñanza esté en nuestro corazón y en nuestra mente todos los días y esté presente ante cada caso que podamos tener. Amado Cristo, entregamos este momento en tus manos y queremos decirte que te amamos, que te anhelamos y que esperamos tu venida con ansias. En el precioso nombre tuyo, amado Cristo. Amén y amén.